A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, una semana más, su programa favorito. Sé que todos están felices de estar aquí. En el anterior programa estuvimos hablando de la importancia en la historia del pensamiento económico y la economía, y estuvimos hablando de la Escuela de Salamanca. Y comenzamos a dar algunas pinceladas de por qué era tan importante la Escuela de Salamanca para la economía actual. En el programa de hoy quiero hablar de algunos de los descubrimientos, tampoco es que haya descubrimiento como tal, porque la historia del pensamiento económico es todo acumulado, de tal manera que solo es un paso más allá, pero algunos de los hallazgos, de los descubrimientos, de los conocimientos que tenían sin ninguna duda los escolásticos salmantinos, que a día de hoy nos pueden ser iluminadores o nos pueden ser importantes. Y comencemos probablemente por uno de los problemas más importantes en economía, que es el dinero. En este mismo programa hemos dedicado bastantes sesiones a intentar hablar de dinero, de teoría monetaria, de inflación, de la Modern Monetary Theory, del valor presente, del valor futuro de los bancos, del tipo de interés, del ahorro, del crédito. Todo eso, que es la teoría monetaria, es la pregunta de ¿qué es el dinero? Y evidentemente, en el siglo XVI también se preguntaban ¿qué es el dinero? Lo sorprendente no es que se lo pregunten. Lo sorprendente es que las respuestas teóricas a las que llegó Juan de Mariana, y voy a centrarme sobre todo en Juan de Mariana, no fue ni el único autor de la Escuela de Salamanca, ni el único que lo trabajó, ni el único punto de vista, pero voy a centrarme sobre todo en el padre Juan de Mariana y en este libro, queridos amigos. Estoy seguro que la cámara nos lo puede enfocar mejor. Tratado y discurso sobre la moneda de vellón, del padre Juan de Mariana, editado, cómo no, por el Instituto Juan de Mariana. El Instituto Juan de Mariana es un think tank. ¿Qué es un think tank? Un tanque de pensamiento, es un grupo de intelectuales, pensadores, economistas, gente que le preocupa la actualidad, que se reúnen para pensar en torno a unas ideas. El Juan de Mariana es un think tank que edita, entre otras cosas, los libros del padre Juan de Mariana, este otro del que apenas voy a hablar, del rey de la institución real. Y en este libro, el padre Juan de Mariana, ¿quién es el padre Juan de Mariana? El padre Juan de Mariana es un sacerdote jesuita que vivió muchos años, desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII, 1617, perdón, desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVII, vivió bastantes años, que fue un erudito, que fue un pensador en la economía, y él se empezó a preguntar, ¿por qué hay inflación? ¿Por qué vale menos? La moneda de vellón era el metal que se utilizaba en aquel entonces para hacer la moneda. Y él se empezó a preguntar, ¿por qué la moneda vale menos? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué cada vez tengo que pagar más para recibir lo mismo? ¿Por qué se deprecia el valor de la moneda? Y claro, en aquel entonces la monarquía hispánica había descubierto el continente americano y se empezaban a producir las primeras llegadas masivas de oro, no tan masivas como se dice, porque la inmensa mayor parte del oro se quedó en América o se quedaba en América, pero empezó a haber un incremento de la llegada de oro. Es decir, un incremento de la masa monetaria. Claro, hay un incremento de la masa monetaria y además los reyes
empezaron a gastar mucho más. Este es un clásico en la historia, es decir, cuando aumenta la renta no es solo que aumente la renta, sino que el gobierno y el gobernante irresponsable aumenta todavía más el gasto. En el caso de España había que aumentar el gasto porque hubo las guerras de religión en los Países Bajos que duraron bastante tiempo y consumieron gran parte de las rentas de la monarquía hispánica, porque mantener muchos territorios es tremendamente costoso. De tal manera que los reyes, para aumentar el dinero que tenía a disposición, ¿qué hacían? El clásico truco de los gobernantes: devaluar la moneda, envilecer la moneda, es decir, mezclar metal noble de la moneda con metal innoble en la moneda. De tal manera que llegaba el oro, pero por cada moneda de oro se devaluaba con cobre o otro tipo de minerales que tenían menos valor. Pero los reyes querían seguir haciéndonos creer que eso tenía el valor anterior. Y eso evidentemente no lo tenía. Porque cada vez que se produce una nueva unidad monetaria, nueva, no respaldada, cada vez que se produce producción inorgánica de dinero, como se llama ahora, o dinero no respaldado, lo que está haciendo el gobernante es quitar el dinero del bolsillo a los ciudadanos que tienen. Está devaluando el valor de los ahorros. ¿Y qué dijo el padre Juan de Mariana? Eso es un robo. Eso se llama robar. Estás quitándole el dinero del bolsillo a los ciudadanos. Cada vez que el gobierno imprime dinero, por tanto, sin respaldo, o hace producción inorgánica, por tanto, está provocando inflación en el corto o en el largo plazo. Por tanto, está quitando el valor del dinero que tienen los ciudadanos. Lo que está haciendo ese gobernante es robar. Y el padre Juan de Mariana lo dijo con todas las letras, lo dijo claro y lo dijo alto. Y claro, el padre Juan de Mariana dijo cosas que no le gustaron a los reyes. El padre Juan de Mariana fue nombrado también preceptor del rey, del príncipe, perdón. Preceptor, es decir, se le pidió: padre, usted que es tan sabio, ¿por qué no enseña las normas fundamentales al príncipe? Y aquí está el libro que escribió para enseñar las normas fundamentales al príncipe. Y en este libro es fascinante, porque en este libro no le dijo: oh, usted, majestad, que va a ser el rey de la monarquía hispánica, oh, usted, majestad, qué grande va a ser, oh, usted, majestad, yo a sus pies, porque usted tiene el poder absoluto y puede hacer lo que quiera. No, le dijo exactamente lo contrario. Le dijo en este capítulo: ¿es mayor el poder del rey o el de la república? Es decir, ¿puede hacer lo que le dio la gana al rey? O dijo: diferencias entre el rey y el tirano. ¿Cuál es la diferencia? El tirano se comporta, abusa de su poder, el rey escucha al pueblo, el tirano abusa de su poder, el tirano gasta más, el rey abusa de su poder. Y luego se pregunta: ¿es lícito matar al tirano? Y la respuesta es sí, sí es lícito matar al tirano. Le está educando al príncipe, que será el futuro rey, y le dice: criatura, no te creas que porque vayas a ser el rey tendrás poder de hacer lo que te dio la gana. El poder de la república está por sobre tu poder de rey. Y alguien dirá: ¿cómo puede haber una república que tenga un rey? No, república como el Estado, o la república como las instituciones de la monarquía. En ese sentido, república, no como gobierno sin rey. Le dijo: que tú no puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Que es lícito matar al tirano? Y luego se pregunta: ¿es lícito envenenar al tirano? A ella no. A ella no, porque si le vas a matar, le tienes que matar de frente. Por eso, los liberales españoles y gran parte de la tradición liberal, no solo la española o no solo la católica, otras tradiciones liberales de otros países también reconocen el gran aporte de la Escuela de Salamanca. De hecho, no hablamos en la vez anterior, pero es muy bonito ver cómo se produce este redescubrimiento de la Escuela de Salamanca, que lo produce Hutchinson, que es una estupenda... no me acuerdo, Margaret, que es una estupenda investigadora, discípula de Hayek, y Hayek le había dicho a su amigo Bruno Leoni que había unos escolásticos que hablaban de instituciones y de libertad.
Y entonces Hayek le pidió a esta discípula que sabía aprender español que investigase, y ella fue una enamorada de la Escuela de Salamanca, una enamorada de España, y ella fue la que recuperó en gran parte la tradición de la Escuela de Salamanca, tradición que también el maestro don Jesús Huerta de Soto en España está recuperando, así como la Universidad Francisco Marroquín, que tiene un sitio dedicado a los escolásticos, y algunos otros, entre otros. Me gustaría a mí poder aportar un grano de arena a esto. Queremos reivindicar la teoría monetaria en el padre Juan de Mariana, la teoría liberal del poder en el padre Juan de Mariana, porque creemos que tiene muchísimo que aportar a cualquiera que quiera entender lo que es a día de hoy. Y no solo eso, sino que además es tremendamente rico, entretenido y divertido de leer al padre Juan de Mariana, la recomendación de hoy. Y le seguimos en la segunda parte de Espinosa Libertad, donde hablaremos de otras muchas cosas. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí. ¿Estás seguro? Perdón. Queridos amigos, en esta segunda parte de Espinosa Libertad vamos a seguir hablando de la Escuela de Salamanca y de qué puede aprender un ciudadano del siglo XXI interesado por los asuntos sociales o un joven economista del 2020 de la Escuela de Salamanca. Y la respuesta es mucho y muy importante. Vamos a ir a algunos otros puntos. Una cosa importante, el método. Yo ya he intentado decir varias veces que el método es sustancial para la economía. No es que en ciencia haya un método y un contenido, no, es que el método es parte sustancial del contenido. El cómo se hace la economía es parte de lo que es la economía. Claro, los escolásticos salmantinos no eran economistas, porque tal cosa no existía en la época. Los escolásticos salmantinos eran teólogos. ¿Qué quiere decir teólogo? Más bien un teólogo se puede parecer a un filósofo en nuestros tiempos. Un teólogo es aquel que reflexiona sobre la existencia de Dios, las escrituras sagradas, etcétera, etcétera. Y los escolásticos salmantinos eran teólogos. Por tanto, en este conocimiento filosófico tienen una amplitud de conocimiento admirable. Y una de las cosas que más sorprende, si para empezar la Suma Teológica es un libro absolutamente impresionante, cuando se habla, no, la Edad Media Oscura, no, bueno, en ese libro hay un conocimiento profundísimo, pero cuando hablamos del padre Juan de Mariana, el padre Juan de Mariana es el autor también de una historia de España en 10 tomos. 10 tomos, la edición que yo he visto, todavía no he podido comprarla porque es carísima, pero es hermosa. Claro, los salmantinos hacían teología moral. Y voy a hablar de qué es eso, de qué quiere decir, pero lo primero que quiero hablar es que su formación les daba el tener una cultura increíblemente profunda. Conocían a profundidad la historia, conocían a profundidad las leyes, conocían a profundidad el derecho, conocían a profundizar la política, conocían a profundidad las distintas naciones, conocían mucho y muy profundamente. De tal manera que su manera de concebir el estudiar los asuntos sociales, como eran los económicos, partía de dos premisas. Primera, estudiar el pasado, conocer el pasado y estudiar a profundidad. Y como ya dijimos en el anterior programa, por desgracia, ahora se cree que ser economista o ser científico social consiste en intentar averiguar el futuro, lo cual es un absurdo porque el futuro es por definición incognoscible. Y entonces se pretende hacer creer que vamos a intentar averiguar el futuro. Pero eso es un error profundo. Es mucho más rico para entender el presente, no intentar extrapolar el presente al futuro, sino intentar entender el pasado para tener claves para entender el presente. Y por tanto,
La riqueza de los salmantinos, en la que había un profundo conocimiento, es fundamental porque entendían el pasado, conocían la historia. Yo leo este libro del padre Juan de Mariana y es increíble cómo cita a los griegos, cómo cita historia sagrada, cómo cita historia española, cómo cita historia italiana, o historia papal, su profundo conocimiento. Eso es algo que podemos aprender, el aprender del pasado. Segundo, el método. La pregunta que se planteaban ellos ¿es moral tal o cual acto? Y claro, los asuntos morales no se resuelven por axiomas, no se resuelven por máximas. Los asuntos morales se resuelven con matices. Los asuntos morales se resuelven con replanteamientos. De hecho, aún a día de hoy, en las escuelas de negocios, cuando se plantea la asignatura de ética de los negocios o algo parecido, básicamente la ética de los negocios del día de hoy es increíblemente parecida a la teología moral que planteaban los escolásticos salmantinos. Y cómo se plantea no solo la ética de los negocios, sino la inmensa mayor parte de la enseñanza en una escuela de negocios, a través del método del caso. ¿Qué es el método del caso? Se coge un caso, se analiza a profundidad, se ven los pros y los contras y se argumenta. ¿Por qué se argumenta? Porque se da por asumido que hay distintos puntos de vista y esto es esencial para entender la escolástica salmantina. Todos ellos estaban convencidos de que había un Dios verdadero y que Cristo había venido a la tierra a redimirnos. Pero todos ellos creían que no solo había una verdad absoluta, hay una ley natural que no es la ley revelada, que es la ley natural que está en la esencia de las cosas y que la función del investigador es escudriñar la realidad para intentar encontrar esa ley natural, esa esencia de las cosas, ese ser y que se nos desvela. Porque creemos que Dios nos lo revela o porque creemos que está en la esencia de las cosas. Lo fascinante es que no se necesita ser creyente. Yo soy creyente y mejor ser creyente, pero no se necesita ser creyente para entender la profundidad de la ley natural, del método de intentar escudriñar qué hay ahí dentro. Escudriñar porque es complejo, porque es complicado, porque hay muchas cosas alrededor difíciles de entender. Entonces, ¿cuál era el método? Se planteaba un caso y se preguntaba, ¿es lícito comprar barato y vender caro? Y en libros como el Manual de Confesores del padre Azpilicueta, el divino Azpilicueta, Manual de Confesores. ¿Qué es un manual de confesores? Los confesores llegaban a los mercaderes y les tenían dudas morales. Y los confesores decían, pues yo no sé muy bien si eso es pecado o no es pecado, qué tan grave es ese pecado, la verdad, porque me estás hablando de temas de comercio que yo no entiendo muy bien. Así que Martín de Azpilicueta escribió un manual de confesores no solo dedicado al comercio, porque el manual se divide en los 10 pecados capitales. Y cuando entra el pecado capital de no robarás, una de las cláusulas de no robarás es cuando roba o no roba un comerciante. Y ahí entramos en el tipo de interés, y ahí entramos en todo lo que amplía la escuela de Salamanca, que es fascinante tanto que nos aparta. Y ahí amplía todo lo que nos aporta. Y ahí, poniendo un caso y los matices que les llevan y lo que está a favor e en contra, ¿quiere decir eso caer en el relativismo? ¡No! Sigue habiendo reglas morales claras para ellos. Pero las reglas morales no son axiomas. El no robarás quiere decir... El no matarás quiere decir que jamás en ningún caso se puede matar. Y si es un caso de legítima defensa, y si es un caso y el aborto, pues evidentemente los temas morales son complicados. El no robarás quiere decir que nunca en ningún caso se puede robar. No, nunca en ningún caso se puede robar. Bueno, ya, pero en este caso estoy robando si yo sé que lo podrá comprar en la tienda de al lado más barato, pero le estoy vendiendo, ¿es eso robar? Pues claro, es que la vida real es mucho más compleja y mucho más rica y mucho más llena de matices de lo que se pueda resumir en solo una fórmula matemática, en solo un agregado macroeconómico, en solo esto. Y la vida real que vivimos está llena de todos esos matices. Y lo fascinante es cuando la Escuela de Salamanca nos plantea por un método de la teología moral, que en el fondo la teología moral era el intento de trasladar al vulgo, al conjunto de los ciudadanos,
las reglas teológicas para el día a día. Los libros de teología moral se podrían parecer mucho más a filosofía para tu día a día, que era lo que básicamente estaban intentando querer hacer para el día a día del siglo XVI. Y aunque es cierto que las circunstancias de vida del siglo XVI han cambiado mucho con respecto a las del siglo XXI, no es cierto que la esencia de las preguntas que se hacían en el siglo XVI no tienen relevancia para el siglo XXI. Siguen siendo increíblemente relevantes y por eso es apasionante leer, porque la teoría del poder que tiene el padre Juan de Mariana ya no se va a aplicar a un rey o monarca único. Pero la pregunta de ¿quién tiene más poder? ¿El presidente o las instituciones? ¿Cuánto puede cambiar el presidente de un país, las instituciones de un país? ¿Cuánto puede cambiar la tradición? ¿Cuánto necesita el consenso de los ciudadanos? ¿Es solo el voto hace 4 años suficiente para cambiar reglas consensuadas en la sociedad por décadas? Todas esas preguntas están aquí y están de manera apasionante. Y en este método de teología moral, este intento de trasladar las grandes preguntas filosóficas a la realidad cotidiana, que en realidad eso podríamos decir que es lo más bello, lo más esencial, lo más auténtico de la ciencia económica. Pero por desgracia, como hemos perdido el rumbo desde hace décadas y vamos como pollos sin cabeza, pues ya muchos parece que se creen que se puede hacer economía sin estudiar la historia del pensamiento económico o ser un graduado de economía sin conocer los aportes de la Escuela de Salamanca. Que en ese intento de teología moral, en ese preguntarse qué es lo correcto, lo incorrecto, pasaban a preguntarse qué es la ley natural, qué es lo que está ahí, cuál es la esencia de las cosas, y en ese preguntarse cuál es la esencia de las cosas se piensa por principios matizables luego en la complejidad de la situación, pero principios que nos hablan de la esencia de las cosas y que son el camino al conocimiento. Sin principios estamos completamente perdidos. Y es eso lo que nos aporta la Escuela de Salamanca. Queridos amigos, espero que este programa les haya servido para animaros a leer al mismo padre Juan de Mariana, a cualquiera de los otros escolásticos, a cualquiera de los continuadores de la tradición de la Escuela de Salamanca, al Instituto Juan de Mariana, que sigue con su labor, y otros institutos que también intentan difundir la labor de los escolásticos salmantinos, a los que tanto le debemos los economistas. Gracias, padre Juan de Mariana. Muchas gracias. Queridos amigos, y en esta sección de Espinosa Libertad, que nos dedicamos a leer un poema en el convencimiento de que la economía no es solo la ciencia de los números, sino también de las personas, en el convencimiento de que las bellas artes nos enriquecen como personas y como economistas, vamos a leer un poema de otro contemporáneo de la época que estamos hablando, de la Escuela de Salamanca, y un poema que se pregunta sobre qué es la justicia, un soneto, eran muy aficionados al soneto de la época, un soneto que se pregunta sobre qué es la justicia, sobre qué es Dios, de Bartolomé Leonardo de Argensola, y dice: dime, Padre común, pues eres justo, ¿por qué ha de permitir tu providencia que, arrastrando prisiones la inocencia, suba la fraude al tribunal augusto? ¿Quién da fuerzas al brazo que robusto hace a tus leyes firme resistencia, y que el celo, que más la reverencia, gima a los pies del vencedor injusto? Vemos que vibran victoriosas palmas, manos inicias, la virtud gimiendo del triunfo en el injusto regocijo. Eso decía yo, cuando riendo, celestial ninfa apareció y me dijo: ciego, ¿es la tierra el centro de las almas? Fijaros lo que está diciendo. Le clama a Dios: ¿por qué hay injusticia? Y le dice la ninfa: ¿es la tierra el centro de las almas? Claro, lo que está pensando aquí en este caso es que hay una justicia más allá, una justicia divina, otra justicia, más que solo lo que vemos en esta realidad. Que eso es lo bonito de intentar entender el mundo en el que vivimos, ver lo que no se ve, ver el más allá, lo que está al otro lado. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos en Espinosa Libertad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.